El Samsung Galaxy S23 Ultra es ampliamente reconocido actualmente como el teléfono insignia por excelencia. Pero, ¿qué tan veraz es esta afirmación? En este video vamos a explorar a fondo esta cuestión. Si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas. Soy Michael Tech y te doy una cálida bienvenida. Comenzando con el diseño, esta característica cautiva a muchas personas. Y la verdad es que el S23 Ultra es simplemente deslumbrante. Samsung ha sabido combinar con maestría el cristal y el metal para crear un dispositivo que se siente premium en cada detalle. Sus líneas estéticas podrían considerarse una evolución continua, ya que a simple vista no se aprecian cambios significativos respecto a la generación anterior. El diseño es hermoso y perfecto, no requiere cambios. Sin embargo, las mejoras se encuentran en su interior. Hablemos ahora del cerebro de este dispositivo, su procesador. Samsung ha dado un paso definitivo al equipar el S23 Ultra con el chip Snapdragon 8 de segunda generación, un verdadero prodigio tecnológico. Este procesador cuenta con un núcleo Cortex X3 a 3.36 GHz, siendo el de mayor rendimiento, y tres núcleos Cortex A715 a 2.8 GHz, que también son extremadamente potentes. Además, cuenta con otros tres núcleos Cortex A510 a 2.02 GHz, diseñados para un menor consumo energético. Sumado a esto encontramos la GPU Qualcomm Adreno 748 y 8 GB de RAMs LPDDR5X, lo cual garantiza un rendimiento sobresaliente. El S23 Ultra es capaz de ejecutar cualquier aplicación o juego actual sin problemas y de la mejor manera posible. Se trata de un equipo de gama alta. Tanto su hardware como software están diseñados y optimizados para brindar una experiencia fluida y sin contratiempos. En cuanto al almacenamiento interno, utiliza el tipo UFS 4.0, lo que se traduce en una velocidad endiabladamente rápida. Puede ser adquirido con opciones de 256, 512 o incluso 1024 GB, es decir, 1 TB de almacenamiento rápido. En términos de potencia estará en la cima de cualquier lista de clasificación. Cualquier otro dispositivo con el que lo compares se quedará rezagado en términos de velocidad. Pero esto no es todo. Su punto fuerte radica en su sistema de cámaras. El S23 Ultra cuenta con una cuádruple cámara trasera, donde destaca el sensor principal Samsung Ni-Social HP2, con una asombrosa resolución de 200 megapíxeles y una apertura focal de 1.7. Además, se suman la lente gran angular Sony MX564 de 12.2 megapíxeles del tipo CMS con apertura focal de 2.2, el lente terciario para teleobjetivo y retrato de 10 megapíxeles con apertura focal de 2.4 y el lente teleobjetivo de 10 megapíxeles con apertura focal de 4.9. Además, el dispositivo cuenta con grabación de video en 4K y 8K, zoom óptico y digital, estabilización óptica y digital de imagen, HDR, ajustes manuales, modo RAW y modo noche. En resumen, cuenta con características y configuraciones que ni siquiera el iPhone más costoso posee. En este aspecto, Samsung se lleva el premio nuevamente, dejando en desventaja a prácticamente cualquier otro dispositivo que se le compare. Pasemos ahora a la pantalla. El S23 Ultra cuenta con un panel de 6.8 pulgadas en diagonal y una impresionante resolución de 1440 por 3088 píxeles, lo que se traduce en una densidad de 550 píxeles por pulgada. Además, el panel ocupa el 89% del frontal gracias a su tecnología Dynamic AMOLED 2X. Esta pantalla admite una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y una respuesta táctil de hasta 240 Hz. Incluso es posible reducir la tasa de refresco a 1 Hz, lo cual contribuye significativamente al ahorro de batería. Además cuenta con protección Corning Gorilla Glass Victus y es compatible con el lápiz táctil de Samsung, conocido como S Pen.
También cuenta con certificación HDR10+, DCI, PR y presenta la clásica curvatura característica de los dispositivos Galaxy, aunque en esta ocasión se ha reducido aún más. Sería interesante analizar este aspecto detalladamente en otro momento. En cuanto a la batería, el S23 Ultra cuenta con una capacidad de 5000 mAh del tipo polímero de litio. Además, ofrece carga inalámbrica y admite una carga rápida de hasta 45 vatios. Algunos podrían mencionar que hay otros teléfonos menos conocidos que ofrecen una capacidad de carga rápida aún mayor, y esto es cierto. Sin embargo, recuerda lo que expliqué en un video anterior acerca de la carga rápida. Si bien es excelente tener una carga rápida, no se recomienda utilizarla constantemente, ya que puede degradar rápidamente la capacidad máxima de nuestras baterías, reduciendo su vida útil considerablemente. En ese sentido, Samsung ha sido cauteloso y ha decidido no incluir una carga rápida exagerada en ninguno de sus dispositivos, ni siquiera en este, que es el tope de gama. De hecho, el cargador no se incluye en la caja, sino que debe adquirirse por separado. Entonces, ¿podemos afirmar que el S23 Ultra es el mejor teléfono del mundo en estos momentos a mediados de 2023? La respuesta es muy probablemente sí. Si bien siempre habrá equipos más potentes y con características superiores en algún aspecto específico, el respaldo de una marca tan reconocida y respetada como Samsung, junto con el conjunto de características tan interesantes que ofrece en términos de rendimiento, cámara, pantalla y otros aspectos clave, lo posicionan como una de las mejores opciones disponibles en la actualidad. ¿Qué opinas tú al respecto? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Como siempre, estaré leyendo, respondiendo y dando corazones. Nos vemos en el próximo video.